Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposa tuvo un hijo con mi mejor amigo, y mi hermana me amenazó para que los mantenga, hasta que descubrí su secreto de 3 años. Para poner las cosas en contexto, mi esposa Allison, 32, y yo, 34, llevábamos 5 años juntos y 3 de casados cuando descubrí que me estaba engañando con uno de mis amigos. Como él vivía en otro estado, se veían solo cuando él venía de visita. Durante uno de estos encuentros, ella quedó embarazada. En los últimos meses, he estado criando a ese niño pensando que era mío, cuando en realidad su padre era mi amigo. Allison pudo haberme dicho la verdad desde el principio, y hacer lo correcto, pero decidió mantener todo en secreto. Nunca me habría enterado, si no hubiera encontrado unos mensajes muy comprometedores en su computadora hace un par de meses. Era una conversación entre ella y mi amigo, donde él le decía que no quería saber nada de ella ni del bebé porque no estaba preparado para ser padre ni tomar esa responsabilidad. Ella le rogaba que no la dejara, pero él ya había tomado su decisión. Después de encontrar ese mensaje, seguí investigando otros correos y chats. Cuando la confronté, decidí pedir el divorcio. Ha sido muy duro emocionalmente para mí porque estos últimos meses han sido difíciles. Y Allison lo ha empeorado todo tratando de conseguir que le pague manutención infantil. No solo eso, también está exigiendo una gran parte de nuestro dinero, y simplemente no estoy dispuesto a pagar. Hemos estado peleando en la corte y todo se ha vuelto muy complicado y agotador para mí. Ella y su abogado han estado jugando sucio desde que comencé los trámites legales, intentando sacarme todo el dinero posible. Pero mi abogado y yo también hemos estado luchando con fuerza, consiguiendo que amigos, familia e incluso compañeros de trabajo testifiquen a nuestro favor, demostrando que no le debemos nada. El periodo de espera está por terminar pronto, y de verdad quiero resolver esto lo más rápido posible, ya que han pasado casi 6 meses desde que pedí el divorcio. Todo se ha alargado porque vivimos en un estado donde, sin importar la paternidad biológica, si un hombre estuvo casado y ha criado a un niño con una mujer, puede ser considerado legalmente como el padre del niño, y eso es contra lo que estamos luchando ahora. El único problema en toda esta situación ha sido mi hermana mayor Hannah, 37, quien ha estado actuando muy raro y realmente espera que ayude a Allison. Todo empezó un par de semanas después de que pedí el divorcio, y Allison decidió exigirme manutención infantil aunque yo no era el padre biológico. Ella lo sabía, yo lo sabía, e incluso se había probado en la corte, pero ella estaba tratando de aprovecharse de la ley y usarla a su favor. Me parecía totalmente injusto porque ya fue bastante difícil para mí aceptar que el niño que había estado criando no tenía ninguna relación conmigo. Tenía que dejar atrás toda una familia que pensé que tenía, mi esposa, mi hijo, solo para poder empezar de nuevo. Tengo un trabajo normal y un salario promedio, así que realmente no creía que fuera justo que Allison me exigiera manutención infantil, sabiendo que no podía permitirme gastar dinero en un niño que ni siquiera era mío. Era duro pero era la verdad, y realmente no quería tener nada que ver con ella o su hijo después de haber perdido casi un año de mi vida, incluyendo el embarazo, con ellos. Además, ella era quien me había engañado, así que no entendía por qué yo tenía que ser castigado por ello. Ella siempre había dependido de mí económicamente, porque nunca se tomó en serio su trabajo, y siempre la pasaban por alto para los ascensos, así que había estado estancada en su puesto durante mucho tiempo. Su empresa no le pagaba bien, y su situación no parecía mejorar, por lo que siempre había dependido mucho de mí para el dinero. Mientras estábamos casados no me molestaba, pero ahora que sabía que me había estado engañando y que su hijo no tenía nada que ver conmigo, no creía necesario preocuparme por su situación económica. Sabía perfectamente que iba a tener problemas sin mí, pero no podía obligarme a preocuparme por eso, y pensé que era lo justo. Sin embargo, mi hermana pensó que estaba siendo cruel y me lo dijo directamente. Durante los primeros meses, ella solo trataba de convencerme y me seguía diciendo que Allison mantenía contacto con ella, y que cada vez que hablaban, su situación era peor. Sus finanzas eran terribles porque incluso sus padres apenas podían mantenerse a sí mismos y lo máximo que podían hacer era ofrecerle un lugar para vivir, pero ella tenía que ayudar con los gastos, y se le estaba haciendo difícil seguir pagando un abogado. Yo tenía una solución muy simple para eso. Ella podría simplemente dejar de alargar todo este proceso legal y aceptar mis términos, así ni siquiera necesitaría un abogado por mucho tiempo. Pero por alguna razón, incluso Hannah pensaba que yo estaba siendo injusto, y que ya que había estado criando al niño durante los últimos meses, debería seguir haciéndolo, aunque no estuviera relacionado conmigo por sangre. Según ella, mi negativa a hacerlo mostraba lo cruel y egoísta que soy. No entiendo su lógica, y para ser honesto, solo han sido unos meses. Estaba muy encariñado con el niño cuando pensaba que era nuestro hijo, pero ahora solo me recuerda que mi esposa había estado teniendo una aventura con mi amigo. No sé si es lo correcto o no, pero sé que no puedo soportar la idea de contribuir a sus gastos y pagar manutención infantil, especialmente dadas las circunstancias.
Así que después de algunas peleas decidí alejar a Hannah de mi vida, porque seguía poniéndose del lado de Allison, y se estaba volviendo realmente agotador lidiar con todo esto. Durante un par de semanas siguió enviándome mensajes y tratando de llamarme, pero no respondí. Cuando se volvió demasiado difícil de manejar, decidí bloquearla completamente. Ella ni siquiera se detuvo con eso, se calmó durante un par de semanas y pensé que casi había terminado, pero luego comenzó a aparecer en mi casa. No solo eso, también comenzó a usar los números de otras personas para contactarme y decirme que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Las cosas llegaron al punto en que estaba actuando completamente fuera de control y amenazando con testificar en mi contra en la corte si no le pagaba manutención infantil a Allison. No tenía ningún sentido para mí porque, por lo que yo sabía, ellas ni siquiera eran particularmente cercanas. Tampoco tenía nada que ganar con esto a menos que tuvieran algún acuerdo del que yo no supiera, lo cual, como resultó, era exactamente el caso. Cuando empezó a amenazarme diciendo que iba a testificar en mi contra en la corte si no pagaba la manutención infantil, realmente empecé a quebrarme porque estábamos hablando de mi hermana, y el hecho de que no pareciera estar de mi lado cuando yo era claramente la víctima, simplemente no me parecía correcto. Cuando le pedí que me explicara todo esto, solo me dijo que sus instintos maternales estaban muy fuertes, y que simplemente no podía soportar ver a otra madre sufriendo, luchando económicamente y tratando de salir adelante después de que yo la abandonara. Según ella, por eso me estaba haciendo pasar por tanto, solo por sus supuestos instintos maternales. Era sorprendente que su instinto fraternal nunca pareciera haberse activado en ningún momento. Tuvimos discusiones realmente feas hasta el punto en que nuestros padres tuvieron que intervenir y tratar de calmar las cosas porque el intercambio de insultos se había vuelto demasiado para que el resto de la familia lo soportara. Para ser justos, ella fue quien lo había comenzado. Ni siquiera quería hacer público nada de esto, pero ella trató de hacerme quedar como el malo frente al resto de la familia también. Para que quede claro, no creo que cuente como abandonar a un niño si el niño ni siquiera es tuyo y, más importante aún, incluso si es abandonar a un niño, eso es algo que deben decidir los tribunales y no ella. En cuanto a Allison, ni siquiera creo que la haya abandonado en ningún momento, ella es quien me abandonó cuando comenzó a engañarme sin ninguna razón porque, hasta donde yo sé, nunca le había dado un motivo válido para hacerlo. Incluso cuando la confronté, no pudo dar una sola razón para haberme engañado, y eso fue todo. Por eso realmente no podía entender por qué demonios mi hermana estaba del lado de Allison hasta hace poco. Hace un par de días, se presentó en mi casa y le dije que se fuera, pero ella solo comenzó a llorar, y me dijo que realmente necesitaba hablar conmigo, y explicar su comportamiento porque sentía que me lo debía, y simplemente no podía seguir con esto más. Sonaba realmente alterada y angustiada, así que decidí dejarla entrar esta vez. Durante las últimas semanas no habíamos tenido ningún contacto después de nuestra última pelea porque nuestros padres nos habían dicho a ambos que nos mantuviéramos alejados el uno del otro, ya que era obvio que no nos llevábamos bien, y se estaba volviendo vergonzoso para la familia. Había pasado casi un mes desde la última vez que había hablado con ella o sabido algo de ella y estaba bastante tranquilo sin ella, pero cuando la escuché hablar con esa voz deprimida fuera de mi puerta, no pude evitarlo, y la dejé entrar porque realmente quería saber qué estaba pasando, y parecía que finalmente iba a dar una explicación verdadera. La dejé entrar y se derrumbó por completo. Me abrazó y me dijo que lo sentía mucho por todo lo que me había estado haciendo pasar, que todo había sido realmente egoísta y confesó lo que yo ya sabía. Que esas excusas que había estado inventando sobre los instintos maternales y todo lo demás, eran solo eso, excusas. Luego me dijo que tenía que confesarme la verdadera razón, y quería que la perdonara y no la juzgara. Entonces me explicó que la verdadera razón por la que había estado defendiendo a Allison hasta ahora, era porque Allison sabía uno de sus mayores secretos. Al parecer, Hannah no es mejor que Allison porque ella también tiene una hija de 3 años con su esposo, con quien han estado durante casi 7 años, y ha estado casada durante 5 de ellos. Pero nunca le ha dicho que lo engañó con uno de sus amigos de la universidad cuando se lo encontró en el campus, mientras ella y su esposo estaban pasando por una fase particularmente difícil de su matrimonio. Tuvo una aventura breve con él pero la terminó poco después de enterarse de que estaba embarazada. Sin embargo, después de que nació su hija, se hizo un par de pruebas de paternidad, y descubrió que desafortunadamente el padre de su hija no era su esposo, sino el tipo con el que había tenido esa aventura. Había mantenido esto en secreto de todos durante mucho tiempo hasta que Allison finalmente lo descubrió el año pasado. Resulta que el tipo con el que Hannah había tenido esa aventura de la universidad, ahora está casado con una de las primas de Allison. Incluso asistí a la boda con ella el año pasado, pero lo que no sabía era que mientras Allison hablaba con su prima, había descubierto que el esposo de su prima había ido a la misma universidad que Hannah. Cuando Allison sacó ese tema con su prima, ella pareció molestarse. Así es como Allison descubrió que Hannah había tenido una aventura con este tipo.
Él había terminado todo cuando descubrió que ella estaba casada, algo que ella no se había molestado en decirle. Afortunadamente, este tipo parece ser una persona decente, y había sido muy honesto con su esposa, la prima de Allison, contándole sobre su aventura anterior con Hannah. Tuvo que decírselo porque incluso después de que terminó la aventura, Hannah seguía contactándolo periódicamente, y trataba de hacer que volviera a su vida porque todavía estaba teniendo problemas con mi cuñado. Este comportamiento continuó durante todo su embarazo, e incluso un par de meses después, hasta que finalmente se dio cuenta de que él no iba a volver y dejó de contactarlo. Ni siquiera le había dicho al tipo sobre la prueba de paternidad, así que no tenía idea de que tenía una hija, y mi cuñado pensaba que tenía una hija pero en realidad no era su hija. Todo era muy complicado y, encima de eso, me di cuenta de que Allison nunca me había mencionado nada de esto a pesar de que estábamos hablando de mi hermana. Allison se había enterado de todo esto durante la boda de su prima. Después regresó y confrontó a Hannah al respecto, y ella tuvo que admitir la verdad. Sorprendentemente, terminaron conectando por ello porque incluso Allison estaba embarazada en ese momento, y sospechaba que el bebé no era realmente mío. Ya que Allison había prometido guardar su secreto, Hannah había decidido confiar en ella, e incluso le había contado sobre la verdadera paternidad de su hija. Era muy perturbador que hubieran conectado por algo así, pero lo peor era que ahora Allison estaba usando esa información contra Hannah. Por eso Hannah había estado actuando tan extrañamente conmigo durante los últimos meses, y tratando de conseguir que aceptara los términos de Allison, porque ella la estaba amenazando con exponerla ante su esposo, y decirle que su hija no era realmente suya. Obviamente, Hannah ya no quiere que eso suceda, porque ha logrado arreglar las cosas con su esposo y la aventura, y todo eso es cosa del pasado. No quiere poner en riesgo su matrimonio y la vida de su hija, pero desafortunadamente Allison ya sabe demasiado, y por eso me había estado amenazando, tratando de conseguir que aceptara sus términos. Hannah había estado guardando todo esto durante los últimos 6 meses, pero ahora simplemente se estaba volviendo demasiado para que ella lo manejara, y decidió que su mejor opción sería simplemente ser honesta conmigo, y decirme la verdad, con la esperanza de que tal vez entonces yo la ayudaría. Lo más impactante de todo esto fue que, primero, ella realmente esperaba que la ayudara después de todo lo que me había dicho, lo que solo demostraba que era tan mala como Allison, si no peor. Lo que fue aún más sorprendente fue que había sido lo suficientemente ingenua como para confiar en Allison con todos sus secretos, incluso después de descubrir que Allison me había estado engañando, y obviamente no era una persona buena o confiable. Pero bueno, supongo que las personas parecidas se juntan, así que todo funcionó exactamente como debería haber funcionado. Después de escucharla, me quedé realmente impactado y le dije que no quería tener nada que ver con ella, que era una persona horrible y que cualquier cosa que le fuera a pasar, se lo merecía totalmente. Empezó a llorar pero no discutió conmigo y le dije que se fuera de la casa, lo cual hizo. Lo único que me pidió fue que no le contara a mi cuñado nada de lo que me acababa de decir, pero no estoy seguro de poder hacer eso. Creo que en este punto él es la única persona que podrá entender por lo que estoy pasando. Más importante aún, es simplemente lo correcto. No soy como Allison, que va a usar esta información contra Hannah en algún momento como chantaje. Como alguien que ha sido engañado, no querría que eso le sucediera a nadie más, y creo que es mi deber moral decirle la verdad, pero al mismo tiempo no es realmente asunto mío, así que ahora sería yo el malo por decirle a mi cuñado que mi hermana tuvo una aventura y que él no es el verdadero padre de su hija. Actualización 1. Gracias a todos los que respondieron a mi publicación, y para los que preguntan, sí, lo hice. Sabía que era lo correcto. Solo estaba esperando algo de apoyo porque sabía que iba a ser una conversación muy difícil. A mí me rompió el corazón cuando descubrí la verdad, pero al final tuve que enterarme para poder hacerlo mejor para mí, y lo mismo aplicaba para mi cuñado, que ha estado criando a su hija durante 3 años pensando que era suya. Estoy seguro de que no fue fácil para él enterarse, pero sabía que tenía que decírselo, así que lo contacté hace un par de horas y le pedí que viniera porque quería hablar con él en persona. Estas no son cosas que se puedan discutir por teléfono, así que vino después del trabajo, probablemente pensando que quería hablar sobre el divorcio y pedirle apoyo o algo así. Empezó diciéndome que había oído sobre mi pelea con mi hermana, y que realmente no quería involucrarse, pero tuve que interrumpirlo, y simplemente se lo dije directamente porque no sabía cómo más hacerlo. Me dolió hacerlo porque durante unos segundos ni siquiera pudo procesar lo que había dicho, y estaba en total negación. Seguía insistiendo en que lo que fuera que estuviera diciendo no podía ser verdad, que sabía con certeza que ella nunca le sería infiel y que Hannah nunca le mentiría sobre su hija. Me dijo que incluso si me creía lo de la aventura, se negaba a creer que ella le estaba mintiendo sobre quién era el padre de su hija, y que no solo le estaba mintiendo ahora, sino que lo había estado haciendo durante 3 años. Se negaba a creerme, pero cuando le insistí en que era verdad, se derrumbó.
Algo dentro de él simplemente se quebró y comenzó a llorar desconsoladamente, y no pude hacer nada más que estar ahí para él. Tengan en cuenta que él y yo no somos particularmente cercanos, pero en ese momento sentí que él era más familia para mí que la propia Hannah. Estaba temblando mientras lloraba y podía sentir lo que él estaba sintiendo, la verdad. Traté de consolarlo, pero honestamente no pude encontrar palabras que fueran suficientes. Ni siquiera había podido consolarme a mí mismo, ¿cómo podría hacerlo por él? Después de un par de minutos en que no pudo responder, comenzó a decirme que siempre había sospechado que ella tenía algo con uno de sus amigos de la universidad, porque ella hablaba mucho de él, y constantemente los comparaba, e incluso peleaban por él, pero ella siempre le había asegurado que no había nada entre ellos. Y honestamente, incluso si hubiera habido algo, él lo había superado totalmente porque desde que su hija había nacido, estaba seguro de que ambos se habían dedicado el uno al otro como padres y como pareja. Pero lo único que nunca había sospechado era que su hija no estuviera relacionada con él. Le dije que todavía podía hacerse otra prueba de paternidad, porque no teníamos que confiar ciegamente en lo que Hannah decía, pero honestamente, ambos sabíamos que sería inútil. Ni Hannah me mentiría a estas alturas, ni yo le mentiría a él. La prueba solo confirmaría lo que ya sabíamos. Era solo un pensamiento esperanzador. Me dijo que esto no iba a cambiar nada entre él y su hija, y que ella seguiría siendo su niña pequeña, porque el hecho de que fuera su sangre o no, no cambiaba que la había estado criando durante los últimos 3 años. Lo único que le dolía era que Hannah nunca le hubiera dicho la verdad, y que así es como tuvo que enterarse, por mí. Después de estar juntos tanto tiempo, lo mínimo que podría haber hecho por él era decirle la verdad. Después de hablar conmigo un rato, comenzó a derrumbarse de nuevo y realmente me sentí terrible por él. De hecho, empecé a sentirme mal por haberle dicho y a arrepentirme de mi decisión, pero luego pensé que tenía que enterarse en algún momento y de alguna manera. Si no hubiera sido yo, tal vez Allison se lo habría dicho, y ella ni siquiera habría estado ahí para él como yo lo estaba siendo ahora. Lo habría hecho por despecho y por venganza. Tal vez por eso Hannah tuvo que confesarme la verdad, porque sabía que yo le iba a decir a mi cuñado, pero al menos no lo haría de la manera que lo haría Allison. Ella simplemente no quería tener que hacerlo ella misma. Fue bastante cobarde, pero supongo que a estas alturas ya sabemos que definitivamente es una cobarde. Estuvo aproximadamente 1 hora y media en mi casa, y cuando estuvo listo para irse todavía estaba alterado, pero al menos ya no estaba llorando. Me ofrecía llevarlo a casa porque no creía que fuera buena idea que estuviera solo en ese momento, pero insistió en conducir él mismo, porque necesitaba tiempo y espacio para aclarar su mente. Me agradeció por decirle la verdad sobre lo que estaba pasando, y dijo que iba a ir a casa a confrontar a Hannah. Estoy seguro de que lo hizo porque mis padres me contactaron hace un par de minutos para decirme que Hannah había decidido volver a casa de ellos y se había negado a decirles algo, pero les dije que hablaran conmigo si querían saber qué estaba pasando. Así que incluso ahora tuve que ser el malo, y dar las malas noticias por alguien más porque ella era demasiado cobarde para decirles lo que había hecho. Les conté a mis padres lo que había pasado hace unos días, cuando Hannah me había dicho la verdad sobre por qué había estado del lado de Allison todo este tiempo, y luego les dije que hoy le había contado a mi cuñado sobre lo que Hannah había estado ocultándole. Así que supongo que o la habían echado o había elegido irse, pero de cualquier manera, no iba a volver y probablemente se dirigían a un divorcio. Mis padres estaban naturalmente bastante molestos porque mi divorcio iba a finalizarse en un par de semanas, y ahora tenían otro con el que lidiar. Podía entender por qué estaban molestos, pero al menos en mi situación yo era la víctima. No puedo decir lo mismo de Hannah. Hablamos durante un par de minutos, y me dijeron que Hannah se había negado incluso a decirles una palabra, desde que había vuelto a casa, y simplemente se había encerrado en su habitación. Al principio no entendía, pero ahora que sabían lo que había sucedido, entendían que probablemente no iba a salir ni a hablarles normalmente durante mucho tiempo, porque probablemente estaba avergonzada de sí misma, y debería estarlo después de todo lo que ha hecho, no solo a su esposo, sino también a su hermano. De todos modos, ahora que todo esto está resuelto, tengo que ocuparme de mi propio divorcio también porque tenemos que resolver todo en un par de semanas, y estoy realmente nervioso por lo que va a pasar. Actualización 2. Trataré de ser breve porque tengo que volver a un trabajo importante, pero mi divorcio finalmente se finalizó hoy temprano. No me había sentido tan feliz y aliviado en mucho tiempo, y voy a celebrarlo cuando llegue a casa, eso es seguro. Principalmente estoy feliz de haber conseguido el divorcio en mis términos. No tengo que pagar ninguna pensión alimenticia porque ella me engañó, y parece que mi lado fue más convincente. Tampoco tengo que pagar manutención infantil porque el niño no es mío, y logré probar que si mi esposa maneja su dinero con cuidado, definitivamente podrá mantenerse por su cuenta, y aunque no pueda hacerlo, tiene una familia que la ayude.
Además, dado que mi ausencia realmente no va a afectar al bebé porque probablemente ni siquiera podrá recordarme en un par de meses, puedo mantenerme alejado como quería. Todavía puedo mantener contacto con el niño, pero eso depende completamente de mí. No tengo que visitar ni tener nada que ver con ninguno de ellos si no quiero, pero aún no he tomado una decisión al respecto. Voy a pensarlo y decidir más tarde. En cuanto a mi cuñado y Hannah, ellos también se están divorciando, y él ya lo ha solicitado y ella ha sido notificada. Él ha exigido la custodia compartida de su hija y absolutamente ninguna manutención infantil o pensión alimenticia de ningún tipo, y está firme en eso. Así que bien por él. Espero que las cosas funcionen para él porque se merece algo mejor. Hannah todavía se está quedando con nuestros padres, lo que significa que no puedo visitarlos por un tiempo, pero está bien. Me limitaré a hablar con ellos por teléfono. No están muy contentos con lo que está pasando, pero bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto en este momento. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado varios meses desde mi última actualización, y sé que he estado inactivo, pero quería decirles que hace un par de semanas, mi cuñado finalmente consiguió finalizar su divorcio en sus términos, y él y Hannah están oficialmente separados ahora. Supongo que técnicamente ya no es mi cuñado, y no estamos relacionados, pero hemos seguido siendo amigos. El hecho de que hayamos pasado por situaciones similares, nos ha unido y valoro esta amistad. Ya se ha mudado a los suburbios con su hija, y Hannah puede ver a su hija los fines de semana según su acuerdo. Ella no está muy contenta al respecto, pero bueno, no hay mucho que pudiera hacer porque él fue muy firme sobre lo que quería y bien por él. Él consiguió lo que quería y yo también. No puedo decir que la vida ha sido perfecta, pero las cosas están mejorando para mí ahora, e incluso estoy considerando tomar un trabajo fuera del estado, para poder tener un cambio de ambiente. Las cosas han cambiado y he pasado por mucho, pero estoy mirando hacia el futuro para poder dejar todo atrás y mantengo los dedos cruzados, esperando que esta vez todo salga lo mejor posible.